doctor, me falta el aire, y tiene la sensación como quisieran comer aire, ¿no? Este ejemplo clásico es cuando ustedes han corrido, con los que son de 10 vueltas o han corrido cierta distancia, ya un momento que llegan y ya no pueden, ¿eh? Y comienzan a fatigar, ¿no? Y hasta nosotros de manera consciente, fisiológica, hacemos ventilar, ¿no? Entonces tenemos la sensación de falta de aire. Esa es una disnea fisiológica, ¿eh? Solo que nuestros pacientes a pequeñas demandas, a pequeño trabajo cardíaco van a tener esta sensación, ¿eh? Entonces vamos a tener disneas de esfuerzo con el paciente y hace corre cierta distancia y ya tiene disnea. Disnea de reposo es cuando el paciente no tiene ningún tipo de actividad y ya tiene la sensación de falta de aire. La disnea paroxística, bueno, el paroxismo es significa que es de manera episódica o súbita, ¿eh? Entonces, ahora el término nocturno o diurno es por la presentación, ¿eh? Uno que se presenta en el día y otro en la noche, ¿eh? Entonces, vamos a ver disnea de cúbito, platismia, y siempre puede haber asociado a ciertas valvulopatías, ¿eh? Siempre hay que preguntar. Una de las cosas clásicas que siempre preguntamos es, a ver si vemos a algún paciente con disnea, le preguntamos, ¿usted con cuántas almohadas duerme? Y no, yo siempre duermo con 3 almohadas, ¿eh? Pero hay pacientes que nos dicen que, doctor, yo nunca dormía con almohadas y ahora no puedo tolerar, me pongo 3 almohadas, ¿no? Entonces es una disnea. Entonces el paciente necesita adoptar otra posición, debe estar sentado. Y entonces en el sueño se pone la almohada para estar más cómodo y es lo que nos va a poder pensar, vamos a poder pensar que sea una disnea de origen cardíaco o respiratorio. De hecho que la disnea de origen cardíaco es porque hay una falla de bomba, ¿eh? A nivel del corazón. Entonces el corazón no tiene la capacidad de inyectar, ¿eh? Entonces esto se va a atenuar en el día. Generalmente los pacientes están sentados y están las cardiopatías, ¿eh? Mientras que la disnea de origen respiratorio solo es una hipoxemia, ¿eh? Esa es una disminución de la demanda del oxígeno y por las causas a nivel estructural, ¿eh? Y es por eso que nuestros pacientes cardíacos van a optar por una posición semisentada, la ortóptica, ¿eh? Siempre usan a veces almohadas hacia la parte anterior y el paciente se siente súper mejor, ¿eh? Porque en esta posición hace que disminuyamos el retorno venoso y entonces el corazón no tiene mucho trabajo cardíaco y por eso que el paciente siente mejoría, ¿eh? Entonces, a ver, si usted está sentado, casi 100% que sea cardíaco. Mientras que en la platismia es la otra disnea que el paciente no tiene ningún inconveniente en estar sentado o echado, ¿eh? Entonces el paciente solo se le da aporte de oxígeno y no tiene ninguna molestia, ¿eh? Están tranquilos. A veces viene el paciente bien disneico, agitado, ¿eh? Le ponemos una cánula bien nasal de oxígeno y está tranquilo, desaparece la disnea. Mientras que nuestro paciente cardíaco sí está obligado a sentarse, ¿eh? Ni aunque le ponga su oxígeno, no va a tolerar, ¿eh? A veces a los pacientes nosotros tenemos que tomar el electrocardiograma para valorar bastante la parte cardíaca y les decimos que tienen que recostarse, ¿eh? Y no toleran, ¿eh? Doctor, tengo la sensación de que me voy a morir, no puedo, ¿eh? Entonces, tenemos que ceder y una cierta angulación de 45 grados y les tomamos, ¿eh? Bueno, electrocardiograma. Entonces, la disnea puede ser en reposo, puede ser continua, que todo el rato esté en reposo y sea permanente, todo el rato esté con disnea, ¿eh? Puede ser también paroxística, que lo han visto, y la nocturna, que lo vamos a ver. La disnea nocturna es aquella disnea que va a aparecer generalmente a partir de los 30 hasta las 2 horas después de que se recueste el paciente. Entonces es característica y clásico que el paciente va a venir por una disnea en la noche. Generalmente va a venir a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿eh? Viene porque en el día, todo el día está de cúbito subiendo, está caminando y se le hincha los pies, ¿eh? Y en la noche fisiológicamente hay incremento del retorno venoso del intersticial pasa al intravascular y va a elevar la presión, ¿eh? A nivel de la presión pulmonar, a nivel de la aurícula derecha y ventricular, y esto va a hacer que se congestione, ¿eh? Y entonces el paciente va a tener esta disnea, ¿eh? Entonces es característico de las patologías cardíacas, ¿eh? Si viene un paciente
con disnea paroxística nocturna, es casi 100% que sea de origen cardíaco, ¿no? Y está considerada como un criterio mayor de Framingham, ¿no?, para insuficiencia cardíaca. Mientras que la disnea paroxística diurna son pacientes que son asintomáticos, nunca han tenido ningún tipo de molestia y en cualquier momento del día aparecen las mismas molestias de manera súbita, ¿no? Entonces esto pasa cuando hay una mayor sobrecarga a nivel cardíaco, ¿eh? Si se eleva demasiado la presión arterial, entonces el corazón no va a tener la suficiente capacidad de inyectar porque hay una presión que va a haber una posición y se va a sobrecargar, ¿eh? Se va a sobrecargar y va a tener la disnea. El paciente cuando tenga una falla cardíaca aguda, cuando tenga un infarto agudo extenso, ¿eh? También cuando tenga una taquiarritmia, cuando la frecuencia cardíaca está elevada, o también cuando el corazón está fibrilando, no va a poder contraerse, ¿eh? Una estenosis mitral también, ¿no? Son características en que el paciente va a tener esta disnea en el día. Otra forma de evaluar la disnea es siempre según el NIGE, ¿eh? ¿Qué grado de disnea, ¿eh? Entonces, siempre tienen que describir en la historia clínica cómo está el paciente, ¿eh? Y acá son ejemplos bien claros, ¿eh? Dice que el paciente que sube un piso, ¿eh? Nosotros yo vivo en el tercer piso y antes normal subía, pero ahora cada vez que subo un piso, tomo un descanso, después otras continúo, tomo un descanso, entonces ya estamos hablando de una disnea de grado 2, ¿eh? Y a veces el paciente, doctor, me canso cuando, ¿cómo se viste usted? Le pregunto, no, doctor, primero me pongo mi pantalón, descanso, luego me pongo mi camisa, descanso. Ya está diciendo, ¿eh?, que al vestirse toma descanso, ¿eh? Es una disnea de grado 3, ¿eh? Y el grado 4 es el que vemos el paciente que esté en reposo con disnea continua, ¿eh? Otra es una disnea de grado 4. Es importante estadificar, ¿eh?, para ver. Entonces podemos ver disnea de diferentes causas, en este nos mitad las 17 características, esto lo vamos a revisar. Y también podemos ver disnea suspirosa, ¿eh?, que puede ser problemas de ansiedad, ¿eh? El paciente puede tener una neurosis cardíaca o crisis de pánico, ¿eh? En la crisis de pánico el paciente está disneico, ¿eh? Está desesperado, ¿eh? Y le ponemos, porque hay mucho, le ponemos una bolsa de papel porque hay mucha expulsación, ¿eh? Disminución de CO2 y para que retenga y reabsorba le ponemos, ¿eh? Siempre hay que valorar la patología, que lo vamos a ver en enfermedades valvulares, ¿eh? Este es el asma cardíaco que lo pueden revisar. Luego pasamos al dolor torácico. De hecho, que el dolor torácico es la sensación opresiva, ¿eh?, que esto se va a crecer por el famoso árbol pectoris, ¿eh?, que es un dolor retroesternal que está irradiado hacia el brazo izquierdo, hacia el lado izquierdo. Puede durar más de 15 minutos. Vamos a ver ciertas características. Pues siempre que es importante diferenciar si es un origen de origen cardíaco o no cardíaco, ¿eh? Cardíaco que si es isquémico o no isquémico. La pericarditis, coropatías, contracciones aórticas son no isquémicas, ¿eh? Los demás pueden ser isquémicas, ¿eh? Entonces, en el momento de evaluar el dolor, vamos a preguntar al paciente qué siente, en qué parte lo siente, hacia dónde se irradia, cuándo ha comenzado, cómo evoluciona el dolor, con qué se modifica, ¿eh?, y si se asocia a otras manifestaciones clínicas, ¿eh? Siempre hay que ver, ¿eh?, si este dolor lo oprime, pesa, asfixia, ahoga, a veces desgarrador, ¿eh? Ellos nos dicen, ¿eh?, el paciente. Y siempre les voy a contar alguna anécdota y siempre se repite, ¿eh? Desde que acá en Perú no hay elefantes, los pacientes, ¿cómo te duele el pecho? ¿Cómo te duele? Como si un madre pateó el caballo o algo empezando, como un madre pateó un elefante. Y yo, ¿cómo sabes que es como el elefante? No es que he visto en la tele, pues. Y entonces, pero sí, ¿eh?, entonces refieren que es así es el dolor, ¿eh? Entonces parece bien difícil, ¿cómo se llama?, diferenciar si es un dolor coronario o no, ¿eh? Es una de las cosas que van a aprender seguramente. Y para esto hay la semiología del dolor, las características del dolor. Es importante que veamos esto, ¿eh? Cada característica es importante porque de esa manera nos podemos aproximar, ¿eh?, para poder discernir qué tipo de dolor es, ¿eh? Intensidad, ¿eh? El dolor puede ser leve, moderado, intenso. La localización, ¿eh? Antiguamente solo era brazo izquierdo, ahora cualquier irradiación del dolor puede ser coronaria, ¿no? A veces viene un paciente, creo que hace 6 años una gestante de 30 años acudió a la emergencia del hospital regional, vino por un dolor epigástrico, ¿no?
epigástrico, era un dolor leve, gestante de 38 semanas, se por trabajo de parto, le han hecho su examen todo normal, le han dado de alta, y falleció en domicilio porque era un infarto. Entonces, siempre que, pese a que vaya a un hospital de tercer nivel, es siempre difícil discernir, en cualquier de estas localizaciones siempre hay que pensar que sea un dolor, un infarto. Entonces puede ser esto, se puede irradiar solo a la región interescapular posterior, solo mandíbula, epigástrico, siempre hay que tener en cuenta. El carácter, el carácter puede ser constrictivo, opresivo, asfixiante. También hay que ver la duración, si es una duración corta, de 30 segundos, 20 minutos, 10 minutos. ¿Y con qué síntomas acompañan? Siempre se van a acompañar puede ser con palpitaciones, sudoraciones, cefalea, síncope, mareos. Entonces, tengo palpitaciones, me suda mucho, siempre hay que pensar. ¿Y qué factor? Siempre al dolor coronario siempre le va a precipitar algún factor, no es que de la nada va a aparecer el dolor. Entonces, el ejercicio puede ser. Hay pacientes que son deportistas hasta la edad adulta, entonces corren, siempre digo, me levanto, doctor, y siempre al parquecito, siempre corro 3 veces, de ahí no voy a trabajar. Justo hoy día he ido a correr y a la mitad no llego ni a dar una vuelta y me duele el pecho. Ese es el factor precipitante. Puede ser frío, factores de ansiedad, a veces las peleas, las discusiones. Doctor, mi vecina, su perro se orina y discuten de la nada. Y de pronto me apareció el dolor torácico. Van al hospital y justo lamentablemente es un dolor coronario. Y es un factor precipitante. Ella es la culpable, lo voy a denunciar, puede pasar. Hay muchos factores de riesgo. Siempre va a haber un factor precipitante. Y siempre es importante que pregunten, ¿qué estaba haciendo antes que haga el dolor? ¿Usted qué estaba haciendo antes de él? Y raramente a veces dicen, no, doctor, estamos conversando y justo estamos comiendo y de pronto aparece el dolor. Y siempre que puede ser un problema de estrés, no sé, tantas cosas que podemos pensar. Siempre hay que ver las formas clínicas de presentación, siempre hay que ver la angina de esfuerzo, de decúbito, de reposo, que ya lo mencionaba. Siempre es importante diferenciar qué es una angina estable, inestable y el dolor coronario. De hecho, que la estable es un dolor más leve, que se acorta, menor a 10 minutos, se alivia con el reposo y le das un momento desaparece. Mientras que la angina inestable es aquel dolor que persiste, por 30 minutos, es poco soportable, tiene síntomas asociados, pero acá no va a haber daño coronario, no va a haber daño a nivel de las células cardíacas. Luego podemos ver el dolor pericárdico, que lo vamos a ver más adelante, en inflamación del pericardio. Luego podemos ver el dolor aórtico, que es a nivel de las pares aórticas, que va a ser ciertas características, también lo vamos a revisar en la disección de aorta. Igual, las palpitaciones iguales es la sensación consciente del latido cardíaco. Entonces, igual, si van a un troto a cierta distancia y sienten el latido cardíaco. Ahorita no se entiende, pero estos pacientes en estado de reposo sienten. A veces estos pacientes vienen y te dicen, doctor, siento que mi corazón late, para, late. Entonces tienen la sensación, eso hay que ver. A veces les preguntamos, ¿cómo siente usted? ¿Es rápido, es lento, irregular? Y nos explican, ¿cómo ha comenzado? Siempre que ver cómo ha comenzado, cómo ha finalizado. Aparte de eso, siempre hay que preguntar si tiene factores de toxinas, consume alcohol. A veces viene por palpitaciones, pero ¿qué he hecho ayer? No, ayer se ha casado mi cuñado por alcohol. Entonces, ¿usted consume drogas? Sí. Pero nunca me ha pasado por la cocaína, por drogas. Café siempre hay que ver otros factores. Y a veces también los problemas de estrés, ansiedad, temor. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Tienes algo? No, mañana es el examen de admisión. Y está con palpitaciones. Y son causas no cardíacas de palpitaciones. Siempre hay que ver todos los factores de riesgo de las palpitaciones. Siempre hay que ver causas cardíacas y no cardíacas. Tóxicos, el embarazo. Aunque yo me recuerdo que alguna vez los ginecólogos, que solo se encargan del embarazo, me han hecho una evaluación, me han pedido una evaluación por el tema de palpitaciones.
La gestante era de casi a término, 38 semanas, y tenía frecuencia cardíaca de 120. Y las palpitaciones de la frecuencia cardíaca en el último trimestre siempre va a subir, se incrementa un 20%. Era fisiológico. Solo voy a explicar al ginecólogo que es una taquicardia fisiológica. No hay que ver cafeína, nicotina. Pero no está de más que siempre pensemos en patologías cardíacas, taquicardia, fibrilación, aleteo, taquicardia ventricular, muchas enfermedades cardíacas ocasionan palpitaciones. Siempre hay que hacer los exámenes de EKG para ver qué tipo de palpitación es, y con eso podemos discernir si es QRS estrecho, QRS ancho. Luego pasamos al síncope. El síncope es la pérdida del estado de conciencia. Es una hiperperfusión cerebral, donde va a haber diferentes tipos de factores que va a haber esta hiperperfusión. Lo importante es que es súbita, es un momento súbito, es de corta duración. La literatura dice que es segundos. A veces viene al hospital, ¿por qué lo ha referido al hospital? Por síncope. ¿Y cuánto tiempo ha perdido la conciencia? 10 minutos. No es síncope, es un trastorno de conciencia. El síncope es corto, hasta 2 minutos, exagerando, y rápida recuperación. Es la definición del síncope. Un ejemplo clásico es cuando ustedes se han formado en el colegio, vuestros compañeros poco a poco en la mañana perdían la conciencia. Le pasan alcohol, ni al minuto, un periodo corto se levantaba. Síncope ortostático, puede ser muchos factores. Siempre hay que ver las causas. Pueden ser las causas neurológicas, cardíacas, metabólicos, y a veces, siempre a veces puede haber patologías cardíacas. Los bloqueos auriculoventriculares, cuando la frecuencia cardíaca está muy baja, cuando uno tiene una bradicardia, una frecuencia cardíaca de 30, de hecho que la perfusión cerebral es muy baja en ese paciente, o a veces cuando la frecuencia cardíaca está muy alta, el corazón está demasiado, no va a eyectar nada, y va a haber momentos en el que no va a llegar a perfusión cerebral y el paciente va a tener un síncope. Siempre hay que ver. Siempre hay que ver el diagnóstico, las causas, pueden pedir exámenes complementarios para poder determinar. Pueden pensar que sea por drogas, por hipoxemia, hiponatremia, hipoglicemia. Cuando los chicos no van a comer, son por hipoglicemia. Y siempre hay que ver el edema. El edema es la acumulación en el espacio intersticial de líquido de extravasación, muchos factores que puede haber por diferentes mecanismos. Estos pacientes pueden tener acumulación generalizada, que es el famoso anasarca, que está en varias cavidades, localizadas puede ser en una región, en puntos de equilibrio, el edema oculto o preedema que ya hemos mencionado, y el edema aparente. Siempre la clasificación es el signo de Godet, en el cual vamos a poder evidenciar el edema. Es importante que sepan los 4 grados de edema y cómo son las características. Pueden ver acá en cuadro comparativo, donde pueden ver el edema de origen cardíaco y otros. De hecho, que el de origen cardíaco siempre va a ser en las partes declives, porque va a ser en forma ascendente, es vespertino, siempre es simétrico. Este edema es frío, y no doloroso, tiene fobia, se puede asociar a cianosis, entonces siempre es frío. Si tocan un edema que es caliente, no va a ser cardíaco, y peor, si le duele, no va a ser cardíaco. La cianosis es el incremento de la hemoglobina reducida. Estos podemos ver que es un cambio de coloración en las extremidades. Podemos ver que sean de origen central o de origen periférico. Esta es una periférica o una trombosis. Entonces, por una disminución a nivel de como es un problema cardíaco, entonces esto no va a poder, va a llegar a una disminución del incremento del oxígeno, de la hemoglobina reducida. Entonces va a haber un incremento y el paciente va a tener una cianosis global, sistémica. Entonces esta cianosis central es caliente, lo vas a ver a los bebés, a los recién nacidos, a veces si es de origen cardíaco, le tocas sus piecitos, su manito, está chilito, le tocas pero está caliente. Es una cianosis de origen central. Mientras que las de origen periférica es por causas obstructivas. Algún trombo solo es localizado en una zona y son cianosis frías. Entonces, estas son las de origen central. Entonces, siempre va a ser caliente, no se va a modificar con la gravedad. Pueden ver cianosis diferencial y el otro es fría, realmente localizada. Esta es una cianosis
generalizada, ¿no? Entonces, una origen central. Luego, el tema de ictericia, lo pongo porque algunos preguntan, tal vez en algún momento están preguntando, ¿la ictericia es de origen cardíaco? No, sí, puede ser de origen cardíaco en algún momento. Entonces, la ictericia, generalmente todos seguramente ya lo han revisado, que la ictericia es casi de origen hepático, más frecuente. Pero cuando un paciente esté con un estadio avanzado con un problema cardíaco, va a ser que a nivel de bomba eyectoria del corazón no va a poder eyectar, ¿eh? Entonces va a haber una congestión a nivel hepático de la vena cava superior, ¿eh? Y esto va a congestionar y lo que va a ocasionar es una hipoxia y puede haber atrofia y muerte de los hepatocitos. Y esto puede hacer que los pacientes tengan ictericia, ¿eh? Entonces, si es que un paciente en una etapa avanzada tiene ictericia, puede ser de origen cardíaco, ¿eh? No siempre. De hecho, gracias, nos vemos la siguiente semana.